Brevemente, y antes de dar la palabra a los autores, voy a mencionar que hacia 1914 se presentó la primera parte del informe final de esta comisión, que se denominaba El norte de la Patagonia, tomo 1, Naturaleza y Riqueza. Pero el gobierno en ese momento, que ya había obligado a renunciar a Ramos Mejía, lo habían interpelado en el Parlamento, acusándolo por abusos y derroches presupuestarios en territorios desérticos, y que había rechazado, por lo tanto, la publicación de esa primera parte del informe, que en sí luego fue hecha en 1943 por la entonces Dirección de Parques Nacionales. Mientras tanto, las notas, los documentos originales de la segunda parte del informe de Bailey-Willis permanecieron inéditos hasta la actualidad en manos de los parques nacionales, ¿no? Los archivos de parques nacionales. Mediante la firma de un convenio específico entre la Administración de Parques Nacionales y la edición del tomo 2, de la Comisión de Estudios Hidrológicos dirigida por Bailey-Willis, que aquí se presenta hoy día. Esta publicación, basada en documentos y cartografía inéditos, resulta entonces un hecho significativo que pone al alcance de académicos, técnicos y público en general un valioso material que será de utilidad a la hora de planificar el uso del espacio regional, formular políticas de desarrollo, de aprovechamiento de bienes naturales y atender el mejoramiento de la calidad de vida de la población patagónica, y especialmente para los que nos dedicamos a la historia es una de las fuentes más maravillosas que se han vuelto édicas en estos últimos años. Bueno, brevemente, para presentar a los autores, Gerardo Mario de León es doctor en Geografía, graduado de la Universidad Nacional de La Plata. Su producción está centrada en cuestiones relativas al análisis regional y la planificación territorial, urbana y ambiental. Ha sido catedrático titular en las universidades de Buenos Aires, Nacional del Comahue, Nacional del Sur. Fue integrante de los equipos de planificación regional del ex Consejo Nacional de Desarrollo y del Consejo Federal de Inversiones, habiéndose desempeñado como jefe del equipo de planificación regional de esa última institución. Bueno, su extenso currículum es conocido por todos ustedes, así que abrevié con estas palabras. Eduardo Miguel Becerra tiene formación básica en Ciencias Biológicas, es licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Comahue, ha obtenido el título de posgrado como especialista en Historia Regional, carrera dictada por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Se ha orientado hacia la historia política y social, incorporando el enfoque regional como elemento articulador entre el espacio social y la periodización temporal en donde se desarrollan las tramas complejas que conforman los colectivos sociales. Es director del Museo de la Patagonia, dependiente de la Administración de Parques Nacionales del Parque Nacional Nahuel Huapi, e investigador externo en proyectos de investigación de la Universidad Nacional del Comahue. Marcos Damián Mare es doctor de la Universidad Nacional de Luján, orientación en Ciencias Sociales y Humanas, licenciado y profesor en Geografía de la Universidad Nacional del Comahue, profesor adjunto regular exclusivo del Departamento de Geografía, director del Laboratorio Patagónico de Investigación para el Ordenamiento Ambiental y Territorial, director de proyectos de investigación, de extensión de la universidad, y es investigador categorizado en programa de incentivos en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional. También el agradecimiento de la comunidad científica en los términos que corresponde a nuestros propios grupos de investigación, a nuestras propias investigaciones, por haber puesto frente a nosotros este material que es sumamente valioso para todos los que investigan la historia y la geografía de la Patagonia. Bueno, a veces las circunstancias de la vida nos han llevado a picotear en distintos campos y bueno, la posibilidad de encontrarnos y sobre todo encontrarnos a través de un tema como este. Yo diría, sin de ninguna manera dejar de reconocer todo lo que dijo Walter del Río acerca de este libro, yo diría que como no es un libro del cual ni Eduardo, ni Marcos, ni yo somos autores, podemos hablar con total libertad. La verdad que es uno de los, probablemente de los trabajos más importantes que la Universidad Nacional del Comahue ha aportado a la región
norpatagónica y por extensión a la totalidad de la Patagonia. Porque realmente lo que trabajó esta gente es algo que es totalmente admirable. Hicieron en 2 años y medio lo que otros equipos han estado años trabajando y no han llegado ni siquiera al nivel de precisión de los trabajos, tanto conceptualmente como desde el punto de vista de los trabajos estrictamente técnicos. Por ejemplo, me decía hoy Marco, de ciertos trabajos de cartografía que fueron publicados oportunamente por Bailey Willis, que actualmente integran muchas de las cartas topográficas de la región patagónica, ajustadas, comparadas con, por supuesto, ajustadas al sistema PostGar actualmente para los que están en el tema, y además confrontadas con una imagen satelital ajustada, geométricamente ajustada, gracias. Es como que es un calco lo que se hizo con plancheta en 1911, 1912, y tal vez alguna cosa quedó en 1913, ¿no? Fíjense ustedes de qué estamos hablando. Un equipo de, ahora les van a contar a ustedes quienes lo integraban al equipo ese, un equipo limitado de gente, porque eran más o menos unas 10 personas, ¿no? Fue una producción que realmente es extraordinaria. Ahora, nosotros que somos en general, los argentinos, a veces muy vivos, ¿no es cierto?, no nos alcanzó la viveza, por ejemplo, para que esto no estuviera durmiendo en los anaqueles de parques nacionales desde 1938, cuando Bailey Willis entregó esta información a parques nacionales a pedido de Bustillo, ¿no es cierto? Guardado allí, sucedió lo que yo voy a empezar a relatar ahora, que me parece que es una perla. Un buen día, estaba yo acá en la universidad, todavía era director de un pequeño centro de investigación, que ahora ha crecido mucho porque lo dirige Marcos Mare, ¿no? Y me llama Eduardo Becerra. Hola, vos sos Gerardo de Dion, sí, mira, yo tengo interés en reunirme con vos. ¿No podés venir a Bariloche? Sí, yo voy a Bariloche. De hecho, creo que hasta tenía un viaje programado más o menos para esa fecha. Estoy hablando del licenciado Becerra, ¿no? El hombre de Parques Nacionales que logró que nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer el trabajo que se ha hecho con el aporte de él mismo, ¿no es cierto? Lo voy a ver y me dice, mirá, yo estaba pensando si vos no podrías editar el libro de Bailey Willis, el tomo 2. ¿Qué? Yo no podía creer. Es como que, a ver, a un chico que le gustan los caramelos de dulce de leche, le regalan una bolsa así de dulce de leche, de caramelo de dulce de leche, ¿no? Y yo no sabía si me estaba hablando en serio o me estaba cargando. No, era en serio. Y lo confirmó, porque no solo me dijo que quería que lo hiciera, sino que además me dio el archivo que realizó una persona que ya la quiero mencionar, que es Catalina Coali, en Parques Nacionales, de escaneado de toda la documentación de Bailey Willis. La escaneó, nosotros la recibimos en soporte magnético y empezamos casi inmediatamente a trabajar. No sé si me explico, años trabajando, en mi caso, en el Consejo Federal de Inversiones, en la época del Consejo Federal de Inversiones incluso hasta planificaba, ¿no? A cargo incluso del equipo de planificación regional en el último año que estuve en esa institución. Después las circunstancias del país me obligaron a irme. ¿Y qué pasó? Pensando en qué tendrían esos documentos de las cuales había visto pequeñas cosas, de pronto reflejos de lo que el documento podía contener, los documentos. La prueba está que estamos en una obra de ¿cuántas hojas? No me importa, son como 500.
518 hojas de algo que no se aumentó, salvo las páginas iniciales, esas cosas que en presentación del libro, no hay nada que esté agregado a lo que ya estaba escrito por Bailey Willis y su equipo. No todos los escritos son de Bailey Willis, sino que él era el director de un equipo interdisciplinario que se ocupó de producir esto. Una forma de trabajar que todavía acá en la universidad estamos tratando de imponer. Lo digo porque en lo personal todos los proyectos de investigación que yo tuve fueron siempre interdisciplinarios, pero la verdad es que uno se arma un equipo interdisciplinario, a veces con investigadores de otras facultades, no es muy bien visto, digamos, para ponerlo en esos términos. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera se puede pensar que hay intencionalidades que no tienen nada que ver con la ciencia, pero no es así, por lo menos en los equipos que yo integré. Bueno, entonces, en posesión de esta información, vine a verlo a Marcos Mare. Y dije, mira, Marcos, acá está esto. Yo creo que a esto tenemos que hacerle honor de construir el libro, elaborar el libro, con una serie de documentos donde la mitad estaba escrita en inglés, en un inglés de un hombre que dominaba el alemán antes que el inglés. Es decir, que por ejemplo escribía oraciones largas en inglés, que cualquiera que sepa inglés sabe que eso no es lo usual. Hubo que retraducir todo eso. Pero antes de poder hacer este trabajo, alumnos de la universidad, financiados por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, que nos dio los primeros fondos, pudieron digitalizar, es decir, escribirlos en documentos electrónicos y tipearlos en documentos electrónicos, y con eso nosotros empezamos a trabajar, porque obviamente que con las meras fotocopias del trabajo que habíamos recibido de Eduardo no se podía, porque uno tenía que trasladar párrafos enteros de un lugar a otro, reordenarlos, rearmarlos, etcétera, etcétera. No solo que este hombre escribía el inglés con estructura alemana, sino que además escribía el castellano con estructura alemana, con lo cual todo el conjunto del trabajo era realmente extremadamente bajo. Tuvimos realmente, no para aumentar nuestros eventuales merecimientos, tuvimos que trabajar mucho en eso para poder sacarlo, ¿no? Porque además hay términos técnicos, muchos términos que corresponden a la ingeniería. Muchas veces los hemos consultado con colegas que están acá del campo de la ingeniería hídrica, que era además el tema original de la Comisión de Estudios Hidrológicos, porque era una comisión para estudiar las disponibilidades de agua en la región patagónica. Lo que pasa que a medida que se vio la capacidad de este equipo, el ministro Raúl Mejía fue pidiéndoles cada vez nuevas cosas, ¿no? Y de ahí surgió los contenidos de este trabajo, que fíjense que tiene nada menos que ahí, ustedes cuando lo lean van a poder ver cosas que son fantásticas. Primero, lo que es el plano de la ciudad industrial, ¿no es cierto? Después lo van a comentar ellos, de la ciudad industrial, y un ferrocarril eléctrico que iba a ir desde la ciudad industrial, que se iba a llamar Nahuel Huapi, que iba a estar ubicada allá en el lugar donde se desvía la ruta que sale hacia Villa Langostura, ¿no es cierto? Ese gran zona plana que tiene incluso un borde que es una morena en parte frontal, en parte lateral del lago, que uno puede, de alguna manera, es como la contención de una zona plana de alta posibilidad de ser aprovechada para lo que sea. Bueno, eso todavía sigue así como lo vamos a decir. Lo único que hay es la ruta que va a Villa Langostura y la ruta que llega acá, que llega desde acá a Bariloche, la 237, ¿no? Bien, entonces esa ciudad más el ferrocarril, que era el que iba a proveer ¿qué cosas? En las materias primas
para la ciudad industrial y que se extendía eléctrico, el ferrocarril, para transporte de cargas, no solo de pasajeros, hasta la colonia 16 de octubre, es decir, el pueblito que ahora se llama pueblito, no acá pueblito, ya una ciudad de cierta significación, como es Trevelin, ¿no? Trevelin, ¿sí? No, porque no me acuerdo si pronuncia Trevelin o Trevelin. Me parece que es Trevelin. Bueno, en fin, lo cierto es que cada una de las estaciones de ese tren tenía estudiado qué tipo de recursos se iban a sacar de cada uno de los tramos del ferrocarril que tenían utilidad para la ciudad industrial. No solo eso, sino que además conectaba la ciudad industrial a través del valle del lago Lácar y bueno, el lago Pirihueco y todo eso con el Océano Pacífico, con lo cual la cosa estaba pensada ya con salida al Pacífico, ¿no? Es decir, una cosa que aún ahora sorprende porque hay poca gente que piensa en esos términos con respecto a el posible desarrollo patagónico. Bueno, lo cierto es que con esta información y con estos datos que estoy dando, ustedes tienen una idea, que ellos lo van a ampliar, de lo que era lo que maravillosamente había caído por gestión del licenciado Becerra en nuestras manos, ¿no? Bueno, el comienzo de la tarea, como dije, fue la digitalización de todo lo que estaba escrito en el idioma que fuese, ¿no? Sea en inglés, sea en castellano que nos brindó Bailey Willis, y sobre eso trabajamos. Y trabajamos aproximadamente un año en eso, y después digamos, obviamente el aporte de la autoridad de Cuencas era acorde con lo que, supongo, lo que era la situación económica de la autoridad, y entonces pedimos, con apoyo de la directora del ISIR, Susana Bandieri, pedimos formular un proyecto de investigación. Del ISIR era el antecesor del IPEX, ¿no? Es decir, cambió el nombre, pero cambió también la relación institucional, porque el ISIR estaba conformado por el CONICET y 3 universidades nacionales, ¿no? Jujuy, Rosario y Comahue. Bueno, cuando formulamos el proyecto, tuvimos que formularlo como proyecto de desarrollo de la Patagonia, pero además era totalmente coherente con el libro, porque el libro trataba del desarrollo de la Patagonia, así que no hubo ninguna mentira. El libro fue un insumo para algo más amplio, que era el informe sobre las potencialidades del desarrollo patagónico, tarea que está a medio camino porque esa todavía no se ha podido terminar. Y el PIP, el proyecto PIP CONICET se llamó, le dieron el número 514/12, que empezó en 1912, para que ustedes vean que los años vienen pasando y esto llevó su tiempo. Perdón, 2012. Bueno, la constitución final del equipo, en lo que es la conducción del equipo, estuvo a cargo de Susana Bandieri, que hizo toda la tarea de la gestión del convenio que era necesario para que a su vez este proyecto fuese relevante desde el punto de vista de las aspiraciones del CONICET. Un convenio entre la Universidad de Comahue, el CONICET y la Administración Nacional de Parques Nacionales. Y aunque les parezca mentira, trabajamos después de esos 4 años más, y recién cuando estábamos terminando nos enteramos que finalmente las 3 instituciones habían firmado el convenio. Pero el CONICET, felizmente, no dejó de enviar los fondos del PIP 514/12.
Graciela Blanco tuvo la tarea de manejar la administración, tarea muy clave, porque, claro, ella es historiadora, pero el tema es que era muy importante cómo se manejaban los fondos, porque en última instancia de esos fondos, aunque esto no se le puede decir mucho al CONICET, salió la posibilidad de los 60 libros que finalmente se publicaron, que son libros que no tienen un fin comercial. El objetivo era publicar esos 60 libros con los fonditos que teníamos, a los efectos de que esto tuviera un ISBN y no pasara algo que puede pasar, porque todos sabemos en nuestros ámbitos que eso puede pasar, que un capítulo de pronto tuviera otro autor que no fuera Bailey Willis, ¿no? Bien. Fue clave en esto la función de Eduardo Becerra en la relación con la Administración de Parques Nacionales. Les cuento un incidente de un momento en el cual Susana Bandieri, que se encargaba de presionar a los abogados del CONICET para lograr la firma del convenio, ¿no es cierto? Ya estaba como en un estado de desesperación porque decía, esto no va a salir nunca. Y nosotros estábamos terminando el proyecto. Y Eduardo Becerra algo hizo mágico en el ámbito de Parques Nacionales, que Parques Nacionales se decidió a firmar. Creo que fue el patadón en una puerta, ¿no? Bueno, Marcos Mare tuvo una función que es probablemente tanto más relevante que haber logrado armar los textos de Bailey Willis, que fue la reelaboración de toda la cartografía. La cartografía estaba, y allá hay algunos ejemplos que están puestos, ¿no? Estaba la cartografía como se ve en esta imagen acá más cercana, allá también está, es decir, era confusa. Entonces había que transformarla en una imagen razonablemente aceptable, que al lado de esa, del otro lado, hay otra imagen y hay otras imágenes acá que muestran el trabajo enorme que han hecho de transformar las coordenadas geográficas de aquella época en coordenadas postgard, ¿no? Este trabajo lo hicieron dos personas, Marcos Mare y Germán Pérez. Me olvidé tu nombre, bueno, ¿y qué? Bueno, y en la función mía fue la dirección general del proyecto. Bueno, ¿qué más? Mencionar algunas integrantes que fueron muy importantes, como mencioné antes a Catalina Coali en la tarea de escaneado de toda la información de Bailey Willis. Clave fue esa señora de Parques Nacionales. Uno es el grupo de traductoras, que fueron 7, ¿no? Exacto. 7 traductoras del Departamento de Lenguas de la Universidad que nos ayudaron en la traducción. Lo que ellas traducían después había que retraducirlo de alguna manera, porque había lenguajes técnicos, etcétera, que no eran los lenguajes usuales de una traducción del inglés al castellano, que había que precisarlos o cambiarlos o ponerlos en términos del uso moderno de los lenguajes equivalentes, para los cuales las consultas que oportunamente hicimos con colegas que están en ese ámbito no fue muy útil. Y después, digamos, hubo una tarea muy importante al final, cuando yo escribí un documento con toda la parte escrita. Ese documento pasó por las manos de Marcos Mare y Eduardo Becerra, quienes hicieron un montón de ajustes, que algunos eran ajustes conceptuales, a veces podía ser una mera corrección de un error ortográfico o cosas por el estilo. Y finalmente, esto le dimos el trabajo a un historiador de acá de la región, que se llama Mario Gersek, quien hizo la corrección de estilo del libro,
que le dio, digamos, el toque de cosa bien escrita que tiene en este momento el libro. Y finalmente, en la parte hídrica, sobre todo en los valores de algunos aprovechamientos hidroenergéticos, o incluso los valores de caudales que había estudiado Bailey Willis para el proyecto de, ¿cómo se llama el pueblo allá? De Valcheta, ¿no? Bueno, hubo una persona que fue el ingeniero José Luis Valicenti que se ocupó de ese trabajo de precisiones en materia de datos con respecto a capacidades hídricas de distinta índole. Bueno, esto es lo que yo puedo decir de la historia, no la historia de Bailey Willis, sino la historia de llevar adelante este proyecto. Esto es lo que hemos logrado hacer, dando estos pasos que acabo de relatarles. Si hay algo más que después se me ocurra, lo puedo agregar en función de lo que digan los colegas. No sé si son los que siguen. Sigue Eduardo. Bueno. Cuando en 1910 Bailey Willis es convocado por el ministro Ramos Mejía en ocasión del primer centenario de la República, Bailey Willis es convocado, entonces decía, por Ramos Mejía, y él se aboca entonces, luego de unas conversaciones y cuando ya prácticamente llegan a un acuerdo, él se aboca a formar el equipo, a formar la Comisión de Estudios Hidrológicos. La Comisión de Estudios Hidrológicos, que también fue conocida en algunos papeles, en algunos documentos, como Comisión del Paralelo 41, porque su objetivo central era trabajar en Nor Patagonia, ¿sí? Ahí tenemos, en la filmina tenemos los integrantes de la Comisión de Estudios Hidrológicos, que son seleccionados por el propio Bailey Willis. Muchos tenían que ver con el Geological Survey y otros de distintas universidades norteamericanas. Emilio Frey, que era el único técnico argentino que integraba la comisión, que estaba como vicejefe de la comisión. No sé. Sí, te paso el aporte después. Perfecto. Por ahí algunos detalles como para ir avanzar, hablando es cuando se habla del material que se transcribió y se trabajó, Gerardo lo comentaba, este es un ejemplo del material. Este es uno de los documentos también que a su vez estaba en inglés, donde vuelvo a destacar que Gerardo mencionó la tarea del equipo de traductoras de la Facultad de Lenguas, porque fueron cerca de 300 hojas, si no me equivoco, más o menos en total. Fue un trabajo muy importante, y la dificultad también de la transcripción y del poder reconocer el contenido del texto. También este es otro ejemplo de muestras de originales, en este caso manuscrito, donde además de transcribirlo había que entender la caligrafía y ver un poco los vicios de la pluma al momento de escribir, para poder llegar a obtener con la precisión más certera el contenido de los documentos. Muchas veces hemos tenido que seguir revisando documentos anexos para poder corroborar en otros informes, sobre todo la cuestión numérica, de muchas tablas de cálculos de costos y ese tipo de cosas, de que Germán ahí también Carolina hicieron un trabajo importante, y Germán se tomó el trabajo hasta de reconocer cómo se modificaba los tipos de la máquina de escribir al impactar a medida que perdía la tinta, entonces podíamos darnos cuenta. Fue un trabajo prácticamente de recuperación, a veces de mucha dificultad. Está el original y cómo fue reconstruido para una más fácil lectura de esa característica. No sé si quieren comentar algo de la ciudad. Sí, básicamente la ciudad industrial de Nahuel Huapi es un poco la frutilla del postre de todo este trabajo, ¿no?
a medida que la comisión va trabajando, el ministro Carlos Mejía le va pidiendo cada vez más cosas. O sea, empiezan viendo la disponibilidad de agua y después, posteriormente, se va agregando la línea ferroviaria, el proyecto Balcheta, los análisis de suelos, toda una serie de estudios, el cálculo de caudales en distintos arroyos, en distintos cursos de agua, toda una serie de trabajos que le van dando a la comisión todo un vuelo planificador, digamos, que es sumamente importante. Y como le decía, algo así como la frutilla del postre, la ciudad industrial de Nahuel Huapi, pensada como un polo industrial, como bien decía Gerardo hace un rato, ubicada en la actual pampa de Nahuel Huapi, con la represa de segunda angostura para abastecerla de fuerza motriz. Ahí en las imágenes, bueno, es una representación de lo que era el proyecto. Obviamente el lago Limay, que figura ahí, no existe en la actualidad, era el lago que se formaría a partir de la represa de segunda angostura, que recordamos que tenía el fin de alimentar a la ciudad industrial y al sistema de ferrocarriles eléctricos que iba a articular el transporte de norte a sur y de este a oeste. Esta es la traza que habíamos visto en el mapa anterior, superpuesta en imagen satelital como para facilitar la interpretación, y en otras perspectivas de la vista, en este caso mirando desde la cordillera hacia el este, observando la salida del Nahuel Huapi, la naciente del río Limay y la ciudad industrial y el lago Limay que habría de formarse. El puño y letra de Bailey Willis, la referencia al lago. Y esta es otra perspectiva, si quieren comentar algo, donde se observa como diferente este embalse que era sobre el arroyo Nidiguau, cuya finalidad era de proveer de agua potable al conjunto de los asentamientos que ahí podrías comentar, Eduardo, de los asentamientos de que iba a ser de Bariloche y la ciudad industrial, como lo habían pensado. Básicamente lo que se había pensado en ese momento era que Bariloche se limitara a ser una ciudad turística y el rol industrial era para la ciudad de Nahuel Huapi. La ciudad de Nahuel Huapi, que estaba pensada absolutamente en todos sus detalles. Estaba pensada, digamos, en cuanto a la universidad que tendría, la zona de viviendas, la zona fabril, la zona de cuarteles, realmente el puerto para navegar por el Limay y por el embalse, a través del embalse Nahuel Huapi. O sea, realmente era un proyecto que venía integrado y estaba pensado, contextualizado en un momento dado que realmente hubiese sido una definición bastante distinta para nuestra Patagonia, ¿no? Una cosita que me parece importante tener en cuenta por la mirada de Bailey Willis y su equipo con respecto a cuestiones que normalmente ahora son temas difíciles, ¿no? Es decir, se construye una empresa y estamos ahí con que si le hacemos una evaluación ambiental o no la hacemos, y si gastamos plata en la cuestión de la evaluación ambiental o no. Yo personalmente pienso siempre que lo que tiene que ver con el ambiente tiene que formar parte de los proyectos hidroeléctricos desde el principio, desde el arranque de la idea del proyecto para adelante, ¿no? Pero bueno, eso es muy particular, pero yo lo estoy diciendo ahora, después incluso de haber tenido algunas experiencias que considero para mí muy relevantes en lo que a mí me alimentaron en trabajos con emprendimientos hidroeléctricos. Pero lo que Bailey Willis decía es algo que realmente llama la atención. O sea, la ciudad industrial va a permitir preservar a la ciudad de Bariloche como una villa de montaña. Es decir, digamos, tal vez haciendo un paralelo con el presente, una Bariloche que sería como San Martín de los Andes, en vez de esa ciudad monstruo que es ahora, con toda la problemática ambiental que tiene esa ciudad, que es mucho más grande de lo que hemos visto en muchos proyectos hidroeléctricos, que son la sumatoria de decisiones tomadas día a día. Y el otro elemento que me parece muy relevante es que Bailey Willis
estaba muy feliz y muy contento con que con la donación eran 10.000 hectáreas del Perito Moreno, 10.500 hectáreas, para la constitución del Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿no? Es decir, tenía la concepción de la preservación del medio natural metida en la cabeza, en un momento que uno no espera que hubiera este tipo de actitudes, ¿no? Esto me parece que merece ser marcado. Esta otra vista con el croquis de que presenta el original, también está en la obra, de puño y letra también de Bailey Willis, acerca de cómo veía el desarrollo de lo que después representamos con un poco más de tecnología un siglo después, acerca de las ideas sobre el lago Limay y la exposición de la ciudad industrial. En cuanto al proyecto de ferrocarriles, Gerardo, ahí no sé si querés aportar. Claro, es interesante que de todos estos ferrocarriles que está, ellos elaboraron el proyecto del ferrocarril eléctrico de la ciudad industrial hasta la colonia 16 de octubre, es decir, Rebelín, como decíamos antes. Todos estos ferrocarriles fueron pensados por Bailey Willis y algunos se construyeron. Por ejemplo, ¿me permitís? Sí. Este ferrocarril, por ejemplo, este es el que se extendió con Trocha Angusta hasta Las Plumas, un punto, un paraje que está más o menos acá en esta curva. Bueno, a su vez, con otros ferrocarriles que formaban parte de la Ley Nacional de transporte, de ferroviario, él conectaba la parte del norte de la Patagonia con la parte central. Tanto el ferrocarril que iba a Colonia Sarmiento, se prolongaba hasta esta vía que conectaba con todo el norte de la Patagonia, pero a su vez recibió incluso hasta financiamiento y nunca se hizo hasta la localidad de Perito Moreno, que está acá al lado, donde está esa puntita de las vías, que está al lado del lago de Buenos Aires. ¿Y se me paró? No sé qué dice, no, la prefiero eso. No, bueno. Después, ese se unía, después allá, digamos, Colonia La Cera está más o menos en la mitad de ahí, no hay que tocar algún botoncito para suceder. Colonia La Cera está por acá, ¿no? Bueno, ese ferrocarril se extendía hasta llegar acá. Y como dije, ya tenía financiamiento para ir de Colonia Sarmiento hasta este punto. Todos estos ferrocarriles, el único que se hizo los únicos que se hicieron fue el que llegó a Colonia Sarmiento y el que llegó a Colonia Las Heras. Terminó en Las Plumas, donde yo decía antes que estaba, ¿no? Pero la idea era que se iba a unir con la Trocha Angosta, que siguiendo esta vía que está acá, se llegaba yo no sé, creo que esta, ¿no? Esta creo que es, ¿no? La Trochita. Es la negra. La negra. Ahí se unía con el ferrocarril que se construyó en una primera instancia hasta Ingeniero Jacobasi, y de Ingeniero Jacobasi iba hasta Esquel y se unía con el resto. Es decir, había un plan integral de desarrollo de la Patagonia que nosotros no conocemos ahora. Escuchamos esto y decimos, ¿se pudo haber hecho eso en la Patagonia? Sí, se pudo haber hecho. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y si no se hizo, como tantas otras cosas que se han hecho, por ejemplo, tenemos producción lanera desde hace 130 años, y sin embargo no tenemos una industria textil lanera.
¿Por qué no la tenemos? Porque nosotros decidimos que no sea. Nosotros como país, más allá de que muchos no podamos haber aportado a eso. El valle del río Chubut, cuando yo estaba en Comodoro Rivadavia en una oficina del Consejo Nacional de Desarrollo, era destinado nada más que a la producción de forrajes. Yo trataba de averiguar a través del INTA si había otras posibilidades de producir otras cosas. No se puede, lo único que anda ahí es los forrajes, ese valle no sirve para nada. Además tiene salitre negro en ciertas partes, qué sé yo qué. En este momento hay bolivianos que llevan en equipos inmensos de semirremolques verduras al mercado central de La Plata, ¿no? Es decir, que había cosas que se podían hacer. Lo único que, claro, hay que tener un boliviano que doble su cuerpo sobre la tierra para producir. Y les va muy bien porque ellos han comprado los equipos con que trasladan la verdura hacia allá, ¿no? Así que tienen un nivel de ingreso que es relativamente alto, en tierras que ni siquiera les pertenecen. Son permisos que tienen que pagar por uso de la tierra, ¿no? Así que hay muchas cosas que se nos escapan que son posibles en la región patagónica y que deberíamos pensar justamente en lo que nosotros queremos escribir, son bases para el desarrollo patagónico que consideramos que es imprescindible en una etapa en que el país languidece en situaciones que son francamente angustiantes.